La historia inicia con una pareja de abuelitos trabajando en el campo, cuando el abuelo le pregunta a su esposa qué le gustaría hacer si volviera a ser joven, ya que llevan 70 años casados. En todo su matrimonio, el abuelo ha tenido un remordimiento, y es que antes, en su juventud, eran pobres, así que no pudo darle ni una luna de miel a la abuela. Ella le dice que no se lamente, que solo con el simple hecho de estar hablando con él, ahora es feliz. Mientras hacen sus actividades normales en el campo, recuerdan que por esa zona se encuentra el manzano que plantaron juntos el día de su boda. Recuerdan que se había partido por culpa de un tifón. Se sorprenden al encontrarlo porque había crecido sano, aunque ya no tiene ni una hoja. La abuela no puede creer lo que ve, una única manzana dorada entre las solitarias ramas. Al otro día, el abuelo se levanta recordando cómo les tocó luchar para salir de la pobreza, esto durante muchísimo tiempo, y en ningún momento la abuela se quejó. Siempre estuvo a su lado, apoyándolo y amándolo incondicionalmente. El abuelo no puede evitar llorar al pensar en su amada esposa, reprimiendo todo por la situación en la que vivían. Seguro quería comprarse cosas bonitas y lo evitaba para ayudarlo a ahorrar dinero. Justo en ese momento se da cuenta al verse al espejo que su rostro, cansado por la edad, no existe, y ahora en el reflejo se ve una versión rejuvenecida de él, pero con el cabello plateado. Corriendo y gritando por la sorpresa, va donde la abuela Ine, gritándole que tiene cara de muchacho, quien se despierta sorprendida por los gritos. Ella al verlo está sorprendida, pero el abuelo no duda en lanzársele encima, pues su amada esposa es otra vez una muchachita joven. Así que sin pensarlo le dice que se irán de luna de miel, y la abuela, viendo lo emocionado que está su esposo. Al finalizar el día, su nieta Mino llega de visita encontrándolos quitando algunas malas hierbas, y no los reconoce, así que se presentan y le explican la situación, y Min solo puede pensar que su abuelo puede ser un idol. Entonces le pide a su abuela que se lo preste porque es un papucho, a lo que la abuela lo niega de inmediato. Poco tiempo después, su padre pasa por ella para llevarla de regreso a casa, quien entusiasmada le dice que sus abuelos rejuvenecieron, y este solo responde que deje de decir tonterías, pero su amada hija realmente solo está pensando en cómo sacarle provecho a la belleza de su abuelo. Otro día comienza para la nueva vida de los abuelos. Esta vez en un parque, un grupo de ancianos están jugando gateball, y dos de ellos con algo de tristeza cuentan que hace rato que no ven a Shoso e Ine, nuestros jóvenes abuelos. Saben que Ine, la abuela, ha estado delicada de salud. Sería realmente triste no volver a verlos, porque son un par de tortolitos, aún después de 70 años de matrimonio, o eso pensaban. Porque ahora Shoso, mientras juega, consiguió su grupo de fans entre las abuelas, pero ellos no se quejan, no son rivales para él, pero tienen a Ine, la cual les acelera el pulso hasta casi causarles un infarto con su belleza para ellos. De un momento a otro, tenemos un recuerdo después de eso, en donde el hijo de Shoso e Ine intenta convencer al abuelo de irse a vivir con ellos, pero este dice que no lo hará, porque sus ancestros han protegido estas tierras durante siglos, y seguirá siendo así mientras él siga con vida. Mientras la abuela y su yerna Kaede hablan de que a ellas todo eso les da igual. A la abuela, con tal de estar junto a su esposo, no le importa. Con esto inicia un nuevo día, en donde Kaede llega a la casa de nuestros jóvenes abuelos a entregar unos ingredientes que su suegra le pidió el día anterior, y espera aprender de ellos, porque no hay amor más inquebrantable que el de sus suegros. Entonces se encuentra con su suegro en la sala, quien le dice que la abuela está en el centro comunitario. Solo con verlo la hace dudar hasta de su nombre con su belleza, pero a quien no, si es un papucho. Se disculpa con su suegro y corre al baño sorprendida con el corazón al 100, para tranquilizarse preguntando desde cuándo su suegro es tan apuesto. Sus pensamientos nada inocentes activan el sexto sentido de la abuela. Por su parte, Kaede concluye que debería contarle a su esposo Yoshiaki la situación de sus padres, así que se reúne toda la familia. Su hijo, al verlo, sigue sin poder creerlo, cayendo en cuenta lo que su hija le decía la otra vez, de que jugaba a que su abuelo era su novio, quien solo se defiende diciendo que el abuelo sí comprendió de qué trataba el juego, y buscando culpables le recrimina a su esposa porque no le dijo enseguida. En cambio esperó para verlo con sus propios ojos. Pero claro, si me lo cuenta, tampoco creería que mis padres de un momento a otro rejuvenecieron. La nieta es la más encantada con la nueva apariencia del abuelo, y no dudó en mantenerse encima de este, lo que causa que la madre le diga que ni en la ficción es aceptable, activando el instinto de la abuela, quien se pregunta de qué habla su yerna. La verdad es que las chicas solamente están interesadas
más en el abuelo, pues ahora es un papucho y lo quieren, pero lo quieren montar y eso es inaceptable. Sin embargo, la madre no puede hacer lo que su hija está haciendo, así que la regaña, causando que el pobre abuelo pague por los platos rotos, llevándose una buena cachetada de la abuela. Termina la discusión, y aunque rejuvenecieran, siguen siendo dos ancianos con un hijo. La abuela no duda en tratar a su hijo como el pequeño que es en su corazón, ignorando completamente que ya tenga familia. Apenas se van, la abuela no duda en reafirmar su autoridad sobre su esposo, recordándole que no debe fijarse en otras, y mucho menos en su yerna o nieta. Después de todo ese día caótico empieza otro. Esta vez hay como una pequeña junta de ancianos, todos depresivos, ya que fusionaron las escuelas de Minamichi y Kitamichi, lo que llevó a que el abuelo se quedara sin niños, y realmente nadie quiere sufrir un infarto al participar en los juegos deportivos. Resignados a que Kitamichi gane todos los años, piensan que mejor deberían dejar de participar. En ese momento la puerta se abre y un viejecillo entra diciendo que se esperen, pidiéndole a Shizu que entre. Al verlo, los ancianos comienzan a alabarlo, pues tiene unos increíbles músculos, a lo que el viejo le dice que si quiere participar en los juegos deportivos, para después decirle que no tiene ninguna opción. Entonces, antes nos muestran cómo se llevó engañando el pobre papucho a la reunión. Llega el esperado día de los juegos deportivos, y no puede faltar el tipo cansón que busca humillar al contrincante. Se acerca un viejecillo a decirles que este año Minamachi no va a participar porque todos tienen más de 50 años, y les presenta a sus arrogantes nietos con quienes participarán. En ese momento, Sano, el presidente de la junta de vecinos, enojado le dice que tienen un arma secreta, llevando a Igarashi a preguntarle cuál, y este les dice que es nada más y nada menos que los Saito, causando la risa del anciano del otro pueblo. En eso llegan nuestros suculentos abuelos a imponer presencia, presentándose como los Saito. Al verlos, Igarashi no duda en preguntar si son sus nietos. Comienzan los juegos y la primera prueba es el clásico tira y afloja. Ambos equipos están empatados, pensando en que no podrán ganarle a su contrincante, cuando una abuela bastante inteligente le dice a Ine que anime a los abuelos, y en el momento en que lo hace, nuestro papucho saca fuerzas de donde no las tiene, logrando ganar. El segundo juego es uno de relevo, en donde los nietos de Igarashi están entusiasmados, intentando remediar su derrota anterior. Entusiasmados porque ya casi están por ganar. A pesar de no ir tan coordinados, tienen buen ritmo. Su abuelo está orgulloso. Sus nietos llevan 10 años haciendo ejercicio, así que no habrá manera que nadie les gane. Bueno, eso es hasta que le den relevo a nuestros protas. Sus 70 años de matrimonio se evidencian superándolos en un instante. La abuela, más que contenta de que su esposo se adapte a su ritmo, solo puede pensar en que la meta debería estar mucho más lejos, logrando llegar de primeros, llevándose la segunda victoria. En el tercer juego deben encestar la mayor cantidad de pelotas, y la experiencia en el campo de la abuela la lleva a hacerlo como toda una tryhard, sin ver siquiera la canasta, de nuevo superando a los hermanos en el siguiente juego, humillándolos consecutivamente. Cuando se acaba, los nietos están mentalmente agotados. El mayor decide que si así es un juego que no es tan importante, no tiene oportunidad intentando ser un jugador profesional de béisbol, y el menor dice que le hicieron darse cuenta que tienen mucho que aprender aún. Igarashi culpa en su corazón de todo esto a Shizu, porque no solo se atrevió a robarle la felicidad a sus nietos, sino que hace 70 años también le quitó a Ine. Mientras intenta levantarle el ánimo a sus nietos, la abuela aparece disculpándose por no contenerse, mientras que el abuelo, su club de fans, le da comida, al punto de no poder más. Ine decide compartirles de la suya a los perdedores. Recuerda que ya ha pasado 3 años del fallecimiento de la esposa de Igarashi, Misako. Al fijarse en los nietos de este, le dice que se parecen bastante a él cuando era joven, haciéndola recordar el día que se le declaró. Ante esa confesión, sus nietos se dan cuenta del porqué el resentimiento del abuelo hacia los Saito, sobre todo hacia el abuelo. La abuela, siendo la menos competitiva posible, les aconseja mejorar para medir sus fuerzas en el próximo año. Al verla, los nietos de Igarashi se dan cuenta del por qué los venció y el por qué rechazó a su abuelo. Una semana después del festival deportivo, el abuelo manda a su nieto menor Shota a entregarle un agradecimiento a los abuelos. Quien abre la puerta es Mina, nuestra nieta con tendencias algo incestuosas, la cual lo reconoce de inmediato. Al verla de inmediato se pone nervioso y asocia el apellido con los abuelos, así que entrega lo que su abuelo mandó para evitar seguir pasando penas. Mina lo invita a pasar y acaban los dos solos en la sala. Shota le cuenta lo que sucedió en el festival muy nervioso. Por lo visto, está viviendo lo mismo que su abuelo. Le gusta a nuestra pequeña chica. El pobre muchacho no puede creer que se encuentra a solas con la chica más popular de la clase. Y mientras ellos hablan, detrás de la puerta, la abuela y Kaede sufren una crisis al ver a un chico cerca de su pequeña. De inmediato la mente de su madre
madre vuela a que su hija tiene un novio, viviendo su momento más esquizofrénico, porque ya la casó y tuvo nietos. Mientras Ine intenta calmarla, nuestro abuelo decide que él sí quiere tener bisnietos. Se reúnen todos con Shota y el abuelo comienza agradeciéndole por venir, para pasar a interrogarlo, mientras el pobre muchacho solo piensa en que las dos mujeres enfrente suyo podrían matarlo en cualquier momento. Ajena a todo, Mina aviva el fuego diciendo que Shota se le da de maravilla los deportes y es muy listo. Antes de que Shoso haga la pregunta de oro, la abuela lo interrumpe y con esto Shota encuentra la excusa perfecta para irse. Al verlos despedirse, ambas mujeres descansan porque su pequeña está segura, ya que ambos se dicen por el apellido, pero lo que no saben es que la pequeña nieta quería hablar a solas con Shota, pero eso solo lo sabe el abuelo. Al otro día, como siempre, Mina está con sus abuelos y se entera que fue su amada abuela quien se declaró, pero por la época fue muy difícil para ambos casarse, ya que el padre del abuelo lo había comprometido con otra chica, así que nuestro papucho no tuvo de otra más que batirse en un duelo con su padre a puñetazos, todo para que le permitiera casarse con su amada Ine. En ese momento le confiesa a su nieta que su abuela también era genial, porque se enfrentó a la chica con la que lo iban a casar. Desgraciadamente no lo vio, pero le contaron las malas lenguas, que la tierna y siempre educada Ine le había dicho que jamás se iba a quedar con su hombre. Más que sorprendida, Mina no duda en pedirle a su abuela que recree la escena, y al ver que no solo su nieta, sino que su amado esposo también quiere ver, decide hacerlo. La abuela toma una actitud de chica mala, cambiando hasta la voz mientras agarra el rostro de su nieta, y le dice que ni se le ocurra ponerle una mano encima a su hombre, dejando encantado tanto al abuelo como a su nieta, quien no duda en abrazarla, mientras Shizu envidia a su nieta en ese momento. Un nuevo día empieza para nuestros abuelos, completamente adaptados a su nuevo estilo de vida. Esta vez, dos jóvenes van caminando mientras hablan de lo aburrido que es el campo y de cómo su generación cree que es mejor vivir en la ciudad, ya que solo hay ancianos en los pueblos, cosa que cambia al ver a nuestra hermosa abuela, ya que no sabían que había personas jóvenes en su pueblo, pero su perspectiva termina de cambiar cuando ven a nuestro papucho del abuelo, deseando convertirse en agricultores y casarse con una hermosa esposa. Ambos todas las mañanas motivados saludan a la abuela, desean cumplir su nuevo sueño. ¿Tokio? ¿Quién te conoce? Los campos de Minamimachi esperan estos futuros agricultores. Al otro día, el abuelo recuerda que su amada esposa veía los folletos con hermosos vestidos en promoción, sin poder comprarse ninguno, pero ahora que todo es distinto, no va a desaprovechar la oportunidad, y haciendo como que nada tenía que ver con él. Mientras la abuela le pregunta qué estuvo haciendo hoy, se da cuenta del paquete bien envuelto sobre la mesa. Al desenvolverlo, se encuentra con un hermoso vestido blanco, como el que tanto había querido antes, agradeciéndole a su esposo por eso, quien había intentado restarle importancia al asunto, pero acaban avergonzados y cenando en silencio, aunque el abuelo está satisfecho de hacer feliz a su amada esposa. Al otro día antes de dormir, podemos ver a ambos esposos viendo la novela que le recomendó su nieta Mino. El abuelo no comprende los gustos de los jóvenes de hoy en día, ya que siente que son escenas muy subidas de tono, aunque solamente se estén besando, pero teniendo en cuenta la diferencia de generaciones es comprensible, sintiendo que no es necesario estar besuqueándose todo el día. Pero la abuela tiene otra cosa en mente, deseando recrear la escena vista. Le pide al abuelo hacerlo, quien nunca le niega nada a su esposa. La acorrala contra la puerta y le pregunta qué le parece, pero Ine le dice muy tranquilamente que, en efecto, no entiende a las nuevas generaciones y no comprende cómo esto puede causar alguna emoción. El abuelo le da la razón y se va, sin darse cuenta que su esposa está completamente sonrojada, reconociendo lo intenso de la situación. Más tarde, al día siguiente, Mino, nuestra alocada nieta, abre, encontrándose con una anciana con un dialecto diferente al suyo, así que no llega a comprenderla del todo. Ine llega a salvarla hablando con ella y explicándole la situación del por qué se ve tan joven. La anciana no duda en decirle que su nieta se ha puesto muy guapa y grande, así que sería una gran esposa para su bisnieto, que precisamente es de su misma edad. Eso es lo único que llega a comprender Mino, asustándose de que de la nada alguien llegue a querer casarla. Así que su amada abuela le dice a Kachan, la anciana, que se deje de bromear con eso, porque su nietecita está muy joven para esas cosas, terminando así la visita de la anciana. Pero en una noche su otra nieta Shiori huye de su casa después de discutir con su padre, el segundo hijo de nuestra parejita de anciano, Takahiro, quien se sorprende por la apariencia juvenil de su abuela, recordando el motivo de su pelea con su padre.
y el cómo sus amigos decidieron dejarla de lado, ya que decidió esforzarse en sus estudios, sintiendo que esto no sirvió para nada. La pequeña Shiori no tarda en llorar en los brazos de su amada abuela, quien al escucharla hablar la consuela, diciéndole que no se puede llorar si no se tiene nada, así que si está llorando, eso demuestra que continúa luchando. Y Shiori recuerda cuando era más pequeña y su abuela tenía la apariencia de una anciana. En ese momento deseaba ser doctora para derrotar las enfermedades que la llevaban al médico. Por lo visto, desde su juventud, Ine tiene mucha tendencia a enfermarse, ya que nos muestran un recuerdo cuando su hijo Yoshiaki aún era un bebé y su esposo decidió cancelar sus planes de vacaciones debido a que su amada esposa estaba enferma. Por más que ella insistiera en que se fueran ellos dos, él no podía irse sin ella, aunque nuestra amada abuela supiera que se negaba solo porque quería verla en traje de baño y no iba a poder hacerlo. Al otro día la abuela se encuentra mirando una revista de vestidos de baño, dándose cuenta cómo han cambiado las cosas, ya que ahora son mucho más reveladores, así que se pregunta cuál le gustaría al abuelo. Pero conociéndolo, seguro uno que enseñe bastante, aunque ella no se ve caminando así por la calle. Su nieta Shiori le dice que no lo piense mucho y use el que quiera, ya que solo le debe importar impresionar al chico que le gusta. Pero la abuela le reprocha con que a su edad no debería mostrar muchas cosas, pero que lo pensará. Al rato el teléfono de la casa suena e Ine contesta, escuchando una extraña voz al otro lado que la llama mamá. Le pregunta si es su hijo Yoshiaki, quien le dice que sí, pero que está un poco resfriado. Nuestra abuela continúa hablando normal, pero decide grabar la llamada. Entonces su hijo le confiesa el motivo de la llamada. Resulta que se encuentra un poco mal de dinero y necesita que le haga el favor de enviarle 200,000 yenes, mientras anota toda la información necesaria. Nuestra tierna Ine, pero a la vez astuta, le dice a su amado hijo que es un buen chico y de quien quizás no sea madre puede contar con ella si vuelve a tener cualquier otro problema, a lo que el estafador al otro lado cuelga de inmediato. Al día siguiente en las noticias, uno de los estafadores implicados en las famosas llamadas ¿Quién soy?, se entregó voluntariamente a la policía, gracias a nuestra dulce abuelita, quien sabe que después de las 6 toda llamada es sospechosa. Después de todo eso, los tres están de nuevo en la sala, cuando Ine se da cuenta que ya no necesita lentes y su vista ha mejorado lo suficiente. Entonces Mito aprovecha para gastarle una broma a su abuela, haciéndola leer lo que señala en el periódico, para hacerla coquetear delante suyo con el abuelo. Y como para nada nuestra tierna abuela es rencorosa, no duda en poner a leer a su nieta el periódico, haciendo que casi confiese el nombre del chico que le gusta, deteniéndose solo cuando Mino se lo pide. Así que regresan a ver tranquilamente la novela, mientras ven una escena en donde los protagonistas caminan tomados de la mano. Mino le pregunta a sus abuelos si cuando salen hacen lo mismo. La abuela le dice que no, ya que es algo muy íntimo y no quieren estar gritando a los cuatro vientos que están juntos, mientras el abuelo le dice que solamente los ancianos lo hacen en caso de que ya no puedan caminar bien, como una manera de darse apoyo entre ellos. Así que al otro día regresan de sus compras contentos y la abuela, deseando poner en práctica lo visto la noche anterior, comienza enviándole indirectas al abuelo para que tome su mano, quien continúa hablando normal, ya que siente que si toma la mano de su esposa sería darle la razón a su nieta, y él nunca pierde, sintiéndose algo decepcionada porque no se da cuenta de sus señales, así que se conforma solo con caminar a su lado, hasta que capta cómo el dedo del abuelo le hace señas para tomar su mano. Cuando llega su nieta, niegan rotundamente haber hecho algo así, quien no entiende de lo que están hablando, como si fueran unos adolescentes a los que pillaron haciendo cosas que no debían. Al otro día les toca revisión rutinaria con el médico, quien resulta ser su otro hijo, Takahiro, que al verlos no puede creer que realmente sean sus padres, pero sabe que son ellos porque así se veía de jóvenes. Entonces comienza a hacerles exámenes médicos completos, esto para saber qué tan bien están. Cuando se marchan no puede evitar romper en llanto, porque lleva casi toda su vida dedicándose a la medicina, con el único objetivo de curar el cáncer de hígado de su madre, y lo único que ha podido hacer es remitirla a otro médico y verla tomarse medicamento tras medicamento, sin poder hacer nada más que verla deteriorarse. Ambos abuelos regresan a su casa contentos de ver a su hijo y sentirse bien. La abuela está orgullosa de su hijo y de todo lo que ha logrado hasta ahora. En ese momento nos muestran el cómo plantaron el famoso manzano, el cual siempre ha estado en cada etapa de sus vidas, cuando sus hijos nacieron, cuando crecieron lo suficiente para acompañarlos a recolectar las manzanas, las cuales les proporcionaba el sustento para mantener a su familia, y cómo tristemente se vio afectado cuando el tifón devastó el campo de los abuelos, quienes no se rindieron,
e intentaron que sobreviviera a toda costa. Lo vieron volver a dar sus frutos después de tanto esfuerzo, cuidándolo con esmero, hasta el famoso día que le regaló la manzana dorada, manzana que la abuela decidió que debían comer, por más que el abuelo no quería, ya que era una manzana dorada, y eso no se ve todos los días. Pero como buenos descendientes de Adán y Eva, las costumbres no se pueden perder. Mientras los abuelos descansaban, el manzano les dio su último agradecimiento por todo el esfuerzo que le dedicaron, ya que no iba a soportar más tiempo, desapareciendo así por completo, dándoles una manzana como último regalo por todo lo que hicieron por él. Al otro día, la abuela le contó a Shizu el extraño sueño que tuvo, en donde un reloj de arena gigante que flotaba intentó aplastarla, resultando con que su esposo soñó con lo mismo. El abuelo, intentando disipar el amargo sueño, le recuerda a su esposa que están cumpliendo 58 años de matrimonio, a lo que la abuela le pregunta qué desea comer hoy. Humildemente el abuelo le dice que lo de siempre está bien, y la abuela no duda en decirle que seguro preparó algo escondidas de ella, pero Shizu vuelve a negárselo, excusándose que ya están muy viejos para comer pasteles y esas cosas. La abuela le da la razón pensando en que siempre le prepara alguna sorpresa, pero ya que esta vez ella preparó sequía en escondidas, no va a insistir mucho en eso. Pero cuando abre el refrigerador, dos deliciosas rodajas de pastel de fresa la sorprenden, así que enfrenta al abuelo diciéndole que es un mentiroso, ya que dijo antes que no le había preparado nada, pero Shizu se defiende diciéndole que ella no es nadie para hablar, ya que preparó sequía a sus espaldas la noche anterior. Ine se pregunta cómo pudo casarse con tremendo mentiroso, y le cuestiona de inmediato si a Mino y las otras también les hace lo mismo. Pero nuestro abuelo es un hombre fiel, al punto de que ni siquiera consiente a sus nietas, porque él solo tiene ojos para su esposa, y cree que solo ella se merece todo su esfuerzo y dedicación, confesando que solo le miente a ella. Con eso, ambos deciden disfrutar de su comida de celebración de 58 años, siendo los ancianos que son a pesar de verse jóvenes. No dudan en disfrutar del postre, recordándose mutuamente cómo tanto dulce les hará daño. Su azúcar aumentará y su sangre se convertirá en insulina. Nuestros encantadores abuelos se encuentran haciendo sus actividades normales, mientras hablan qué hicieron después del colegio. En caso del abuelo, se fue directo a trabajar al campo. En cambio, Ine fue a una escuela de señoritas en Tokio, pero nos aclara que no estuvo mucho tiempo, aunque fuera una maravilla, porque podía comer arroz cocido cada que quisiera y salía agua corriente del grifo. Pero después de la guerra todo eso desapareció y regresó al campo. Sorprendentemente, nuestra abuela detestaba estar cubierta de barro hasta que conoció a Shizu y ya no le parecía nada malo lo que hace el amor. Su adorada nieta Shiori vuelve a visitarlos, esta vez con la misión de llevarles un play para, a través de los videojuegos, prevenir la demencia, aunque su amado abuelo crea que solo son luces parpadeando y los niños de su edad deberían jugar a las canicas o al pilla-pilla. El juego inicia y resulta que se llama Los Yayos del Arroz, un juego de muertos vivientes versión abuelos, y nuestros protas no dudan en sorprenderse e Ine pedirle a nuestro señor que los acoja en su seno. Los abuelos no tardan en mostrar la brecha generacional, llegando a estresar un poco a su nieta al escucharlos quejarse por diversas cosas que no comprenden en su totalidad, aunque Shiori no puede evitar pensar que con lo viejo que son, es normal que les cueste comprender el juego, así que no cree que pasen de la primera pantalla. En ese momento nuestra encantadora abuela no puede evitar sentirse mal, ya que los pobres abuelos no han acabado así por su voluntad, a lo que Shizu le da la razón, diciéndole que lo más sensato es matarlos con un tiro limpio en la cabeza y acabar con su sufrimiento. Sin más, acaba disparándole a todos los zombies en la cabeza, sorprendiendo a su adorada nieta, que no puede creer lo que está viendo. Ahora es su abuela armada con una motosierra, completamente indignada porque los zombies están atacando los campos de arroz, asesinándolos de manera muy violenta. Al día siguiente, Shiori regresa a ver los avances de sus abuelos, y para su sorpresa, estos consiguieron pasarse todo el juego con todos los logros. Después de la sorpresa, aparece Mino, quien está encantada de ver a su prima, ya que no coinciden mucho a pesar de que estudian en el mismo colegio. Mino, encantada, le dice que no puede negar que siempre ha querido a los buenos abuelos, ya que es por eso que está aquí, solo que es una persona fría y algo distante, pero sabe muy bien en el fondo que sigue siendo la misma de siempre, mientras Shiori le responde que eso fue hace siglos, y que quererlos así como que muchísimo pues tampoco. Pero aparece el abuelo interrumpiéndolas, comenzando a actuar extraño, ya que cree que su nieta lo odia. Al ver que el pobre Shizu está que se va al otro lado por sus palabras, Shiori decide armarse de valor y decirle que eso solamente era una forma de hablar y que no quería decirlo, casi al borde del llanto, ya que nuestra pequeña nieta, a diferencia
diferencia de la extrovertida de Mino, es mucho más tímida y reservada, sintiendo que sus nietas realmente lo aman. No puede evitar sentirse dichoso por estar vivo, volviendo a actuar como siempre lo hace. Después de ese momento, nuestro abuelo vuelve a soñar con el reloj de arena, señalando que lo hace desde que rejuveneció, pero que se siente aliviado después de saber que su amada esposa también sueña con él. En ese momento, apoyando al reloj de arena, reflexiona todo lo que ha hecho, dándose cuenta de que a pesar que han hecho un montón de cosas, aún quiere hacer muchas más. Pero lo más importante, que es su viaje de luna de miel, el cual no lo han hecho aunque su hijo Yoshiaki y los demás los ayudaran a organizarlo, sabiendo que este es el momento indicado para llevar a su adorada esposa, ya que ahora no tiene ningún achaque que la detenga, y en esta vida nada se sabe. Sin querer, el reloj vuelve a girar haciéndolo caer. En medio de la noche, despierta a su amada esposa, quien sorprendida no puede creer que ha vuelto a la normalidad. Para tranquilizarla, le dice que no tiene ningún dolor de espalda ni nada, pero como está la situación ahora, supone que le gusta más joven. Nuestro abuelo, desanimado por la situación, comienza a rebajarse, diciendo que estar con un viejo decrépito como él es como si la luna estuviera con una tortuga. Pero a nuestra abuela nada de eso le importa, ya que ella ama a ese Shizu Saito, así sea joven o viejo, pidiéndole que no menosprecie su edad, ya que en todo este tiempo no han cambiado ni un poquito. Estas palabras hacen que nuestro abuelo recapacite, ya que si despreciar su vejez es como si menospreciara todo lo que han vivido juntos, dándose cuenta que la edad solo era una excusa barata para dejar de hacer cosas al punto de haber olvidado lo más importante. Con una nueva seguridad, le dice a su amada esposa Ine que aunque para el viaje de Atami sigue teniendo ese cuerpo, Irán, que no puede renunciar a la vida solo por hacerse mayor. Al verlo, nuestra encantadora Ine no puede evitar pensar que fue la mirada del abuelo lo que la enamoró, esa mirada de no me voy a rendir ante nada y voy a afrontar todo lo que venga. Cuando amanece, ambos van al consultorio de su hijo y vemos a Shizu mostrando su cuerpo musculoso a pesar de ser un anciano, impresionando así a su hijo, que no sabe qué sucede y todo esto lo supera, pero desde su conocimiento le confiesa a su madre en privado que el cuerpo de su padre poco a poco está regresando a ser el de alguien de su edad, pero no hay mucho problema porque todo está bien, aunque su mayor preocupación es con ella, ya que actualmente tiene el cuerpo de una mujer sana de 20 años, pero si regresara a envejecer poco a poco, no podría decirle cuánto tiempo de vida tendría. Esas palabras dejan preocupada a Ine, pero no por ella, ya que no tiene miedo a morir, pero con la nueva situación entre ellos, el abuelo se irá antes, preocupándole al punto en donde se pregunta si vivirá otros 70 años, pero sin su amado esposo y sin su familia, al punto en el que quizás hasta sus nietas se habrán ido antes que ella. Sintiéndose asustada, después de su reflexión, su hijo los encuentra juntos, sintiendo que su madre está muy cariñosa con su padre, aunque es algo chocante de ver, ya que parecen abuelo y nieta. Al terminar el día, la familia completa de su otro hijo Yoshiaki llegan. Una visita sorpresa, al ver que el abuelo solamente ha envejecido de vuelta. Este no duda en presumir que a pesar de esto, sigue completamente enérgico como cuando rejuveneció. Así que padre e hijo deciden ponerlo a prueba con una luchita de brazos. Así que para agregarle más sabor a todo, Yoshiaki le dice que si nuestro mamadísimo abuelo gana, le dará un premio, el cual consiste en que reservará una habitación con baño exterior para el viaje a Atami. Con solo imaginar la posibilidad de bañarse con su esposa, la motivación del abuelo aumenta, tomándoselo más en serio, lo que lleva a que su hijo se dé cuenta que quizás y se equivocó, porque fue brutalmente derrotado por el poder de la lujuria. Al otro día, nuestros abuelos, actualmente algo disparejos, se encuentran comprando, lo que lleva a que esta vez Shizu se sienta algo inseguro, ya que las miradas y los cuchicheos de la gente lo lleve a pensar de que no parecen un matrimonio como antes, así que busca mantener la distancia de la abuela, quien al darse cuenta no duda en preguntarle qué está pasando. Shizu le confiesa que en su casa es una cosa y que lo mejor sería que afuera fingieran no estar casados, pero son interrumpidos por un encargado de la tienda en donde están, quien intenta ayudarlos y sin quererlo, solo acaba fomentando más la inseguridad de nuestro abuelo, al preguntarle si está ahí para comprarle algo a su nieta. Sin querer más miradas sobre él, nuestro abuelo le sigue la corriente, lo que hace enojar a nuestra encantadora Ine, quien lo interrumpe y decidida le dice al encargado que es su marido, pero que es comprensible que hubiera pensado otra cosa al verlos. Cuando salen de ahí, Ine de inmediato le dice a su esposito que entiende por qué lo hizo, pero que aún así es su esposa y ella no quiere hacer nada más que eso, independientemente de las miradas de la gente metida. Ya en casa, el abuelo se encuentra con el postre preferido de
la abuela, notando que desde que ambos rejuvenecieron los comen bastante, pero que cuando él regresó a su apariencia original, la abuela ya no los come cuando él está, así que de inmediato va a preguntarle si no se los va a comer, y nuestra adorable abuelita le dice que no tiene hambre en el momento, pero la realidad es que espera que ya esté dormido para comérselos, pensando en que su amado esposo aún conserva algunas cosas de cuando rejuvenecieron, pero con el miedo de que algunas enfermedades regresen, prefiere evitar tentarle comiéndoselos delante de él. Mientras disfruta de ellos, el abuelo aparece detrás de ella asustándola, a lo que Ine intenta decirle que no crea que se los está comiendo al escondido, aunque es la verdad. Ante esto, Shizu le dice que está siendo muy considerada con él, cuando no debería ser así, ya que como el esposo ideal que toda mujer desearía, le confiesa que verla tan feliz al comérselos es la mejor de las medicinas. Así que ambos acaban disfrutando de los mame Daifuku en compañía del otro, sintiéndose esta vez más contentos al comérselos juntos. En medio de todo esto, podemos ver algo del pasado de nuestra adorable abuela, quien antes de conocer a Shizu, perdió a sus padres y la casa en la que vivía, así que le tocó ir a vivir con unos parientes de su madre. Resulta que su padre, al tener mucho dinero, era muy arrogante con la familia de su madre, así que cuando ella llegó ahí, el trato no era el mejor, ya que la evitaban. Por primera vez le tocaba trabajar, y como si eso no fuera poco, las personas se sentían curiosas por su forma de hablar, al punto de que algunas se burlaban de ella, así que muchas veces cuando terminaba su jornada, evitaba llegar temprano a su nuevo hogar donde se sentía muy incómoda, y mataba el tiempo en un santuario, hasta que un día conoció ahí al padre de sus hijos y futuro esposo, quien se le acerca porque se le hace muy raro ver a una chica sola ahí. En medio de su conversación, el estómago de Ine interrumpe, avergonzándola, pero eso no es nada, y Shizu resuelve de inmediato, ofreciéndole algo de comida. Esto sorprende a nuestra encantadora Ine, quien alertada le dice que si no conoce los rumores que hay sobre ella, o si lo que realmente pasa ahí es que le quiere gastar una broma, pero Shizu de inmediato la interrumpe diciéndole que coma, porque no conoce nada de lo que dice ni le interesa, y que sea lo que sea que rumorean, esa no es razón para dejarla pasar hambre. Lo único que sabe de ella es que no tenía dónde ir, y su pueblo la acogió, nada más, dejándola sorprendida por encontrarse por fin con alguien amable en ese pueblo. Al otro día, nuestro encantador Shizu vuelve al santuario, encontrándose otra vez con Ine, quien le reclama porque siempre va a hablar con ella, pero nuestro muchacho, esta vez más confianzudo que antes, se sienta a su lado, cosa que la molesta, ya que ese simple acto hará que la gente del pueblo hable cosas que no son. Mientras Shizu está de pie como una estatua asustado por el regaño, Ine lo analiza preguntando si este hombre será capaz de ablandar su corazón, llegando a la conclusión que es mejor comprobarlo que seguir preguntándose. De regreso al presente, nuestra pareja de abuelos se encuentran juntos, descansando, e Ine solo puede pensar que realmente Shizu logró ablandarle el corazón. Se van a dormir y nuestro abuelo vuelve a soñar con el reloj de arena, analizando qué debería hacer para rejuvenecer de nuevo, concluyendo que debe darle la vuelta. Se acerca decidido a hacerlo, ya que esta es su oportunidad y no la va a desaprovechar. Al otro día regresa todo a la extraña normalidad que tienen, siendo dos abuelos jóvenes, así que Ine aprovecha para preguntarle si no seguirán envejeciendo, y eso llevará a que no mueran. Al ver lo asustada que está su esposa, Shizu intenta calmarla diciéndole que lo más probable es que sí envejezcan, contándole lo que vio en su sueño. Lo más seguro es que no vivan mucho, ya que la arena no durará, pero que eso no debería preocuparla, porque él no permitirá que se quede sola. Resulta que un par de colegialas se encuentran paseando por el jardín de nuestros protagonistas, admirando los diseños modernos de los automóviles de alta gama europeos, a diferencia de la chatarra de segunda mano que suele haber en el pueblo. En un momento, los chicos se cruzan con la granjera Ine, quien de inmediato se acerca a los jovenzuelos para aconsejarles que tomen otro camino al día de mañana, con el fin de evitar que se intoxiquen aspirando el veneno para insectos. Pero cuando los muchachos le dan las gracias por sus consejos, enseguida notan al granjero Shoso a bordo de su tractor último modelo, el cual no tiene nada que envidiarle a los lujosos Ferraris, gracias a sus modernas turbinas de velocidad. Tiempo después, el abuelo cascarrabias de Shota regaña a su chicuelo por traer la ayuda de las personas menos indicadas, ya que el anciano quiere vaciar su almacén que está colmado de viejas chucherías familiares, aunque nuestro prota le pregunta si le parece buena idea deshacerse de tantos tesoros, a pesar de que al viejo no le importa desprenderse de varios recuerdos, cuando su nieto Dientes de Tiburón le señala un enorme cofre,
al final él parece cambiar de idea, ya que ahí se encuentran guardados varios objetos de su fallecida esposa, según lo explicado por Shoso. Al verse conmovido por remover tantos recuerdos emotivos, el anciano les pide a los jóvenes que lo dejen a solas para poder meditar lo que debería hacer con el cofre, por lo que nuestro protagonista rápidamente sale del almacén acompañado del dientes de tiburón. Una vez fuera, el chico no pierde tiempo en llamar a unos especialistas en antigüedades, con el fin de que se lleven todas las cajas de recuerdos, a excepción del cofre. Pero ante la pregunta del vejete rejuvenecido, su vecino le comenta que planea derribar su viejo almacén para que deje de estorbar. Enseguida, el anciano toma su celular para llamar a un amigo que se encargará de la demolición, mientras Shoso conversa con el dientes de tiburón para descubrir que a él le gustaría viajar a la ciudad capital del país con el sueño de convertirse en un futbolista profesional como Oliver Atom. Sin embargo, Shota aclara que tampoco ve con malos ojos hacerse cargo de la granja de su abuelo, sin saber que el vejete justo lo está oyendo, ya que al chico no le gustaría ver que el sitio donde pasó su más grande infancia termine desapareciendo en un futuro. Por lo tanto, el dientes de tiburón concluye que sin importar cuál sea su decisión en la vida, a él le gustaría mantener la granja de su abuelo, logrando que el anciano cambie de idea cuando le avisa a su amigo demoledor que ya no necesita sus servicios. Entonces Shoto le menciona a su vecino que tiene un gran nieto, hasta el punto de dejarlo avergonzado por mostrarse llorando frente a su rival, pero luego el chico le revela a su abuelo que una de sus antiguas reliquias familiares en realidad se trata de una falsificación. Por otro lado, en la preparatoria, la nieta mayor de nuestros protagonistas, Shiori, se encuentra en la biblioteca, comenzando a darse cuenta de que fue demasiado cruel cuando se burló de su abuelo por ser una analfabeta que nunca se graduó del colegio. Pero enseguida, la chica se sorprende al notar que algunas compañeras se están babiando por el atractivo físico de su abuelo, causando que ella decida pasar desapercibida, con el fin de evitar que el vejete se acerque a contarle aburridas historias de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, Shiori no puede contener su curiosidad cuando decide vigilar a su pariente, solo para descubrir que él está leyendo libros de textos escolares, lo cual la lleva a recordar que su abuelo pudo haber sido un gran estudiante, eso si los padres de él no hubieran sido pobres. Inspirada por el esfuerzo de su abuelo, la chica decide aprovechar la oportunidad que tiene al poder estudiar para graduarse, así que luego de obtener muy buenas notas, Shiori le da las gracias al rejuvenecido por su ayuda, mientras él no entiende de qué diablos le está hablando. En el colegio de la Alegre Mino, ella escucha a unas compañeras chismoseando cosas sobre un famoso matrimonio de ancianos que se han vuelto muchachos, pero ante la pregunta de las chismosas, la nieta de nuestros protas prefiere hacerse la distraída para no revelar que conoce a esas personas. Una vez reunida en la cafetería con Shota, la chica le da las gracias por hacer la tarea en lugar de ella, pero ante una pregunta relacionada al trabajo en el viejo almacén de su abuelo, los jóvenes comienzan a conversar sobre la unión inquebrantable que existe en el matrimonio de nuestros protagonistas. Entonces los chicos se ponen de acuerdo, concluyendo que les resulta muy bonito ver a una parejita de ancianos que se ven muy felices después de tantos años, hasta que en un momento el muchacho decide marcharse al baño, como si se sintiera incómodo por la charla, así que mientras Mino recuerda a su abuelo hablándole muy bien del dientes de tiburón. Por otro lado, el muchacho se encuentra en el baño bastante nervioso, tratando de convencerse de que no está acudiendo a una cita romántica con su crush. Un tiempo después, la nieta alegre invita a sus abuelitos al festival cultural que se llevará a cabo en su colegio, logrando que la anciana Ine se emocione mucho ante la idea, a diferencia de su esposo que pronuncia varias excusas para no asistir, argumentando que sus días estarán muy ocupados. Pero al escuchar que su esposa termina rechazando la invitación de la chica a regañadientes, Shoso decide cambiar de opinión, inventando que el festival justo sucederá en sus días libres, logrando que la anciana rejuvenecida se alegre al saber que tendrá la oportunidad de vivir una tarde entretenida. Cuando por fin llega el día del dichoso festival cultural, la pareja de nuestros protas se encuentran caminando con el colegio, mientras el vejete rejuvenecido nota que su esposa se ve muy entusiasmada, hasta que se topan con un grupo de colegialas que lo rodean para ofrecerles comida chatarra, pero por culpa de una chiquilla torpe, el abrigo de Ine queda arruinado al marcharse con jugo de tamarindo, por lo cual la anciana rejuvenecida termina entrando a un salón en donde algunas colegialas se encargan de vestirla con ropa nueva. Fuera del salón, Shoso comienza a recordar cuando su esposa le reveló que ella rechazó varias propuestas de matrimonio de gente adinerada en el pasado, mientras su mente evoca recuerdos de la mujer durante su juventud, como una inalcanzable colegiala de cabello oscuro. Una vez la mujer se encuentra cambiada de ropa, una de las chiquillas llama al vejete rejuvenecido para que se reúna con su esposa, llevándose una gran sorpresa cuando la termina viendo vestida de colegiala, al igual que en sus recuerdos, con el único detalle de que su cabello es un poco diferente. Por su lado, Ine
comienza a hablar de manera diferente, hasta el punto de dejar muy preocupado a su esposo durante un almuerzo en el salón, ya que el hombre vuelve a tener recuerdos muy intensos de cuando ella era joven, una chica inalcanzable para alguien como él. En un momento, la anciana rejuvenecida menciona que ahora se ven como una bonita pareja de estudiantes, provocando que su esposo se pregunte cómo hubiera sido su vida si él hubiera seguido estudiando. Pero cuando Shoso decide preguntarle en broma si a ella le gusta alguna persona, su esposa lo deja sin palabras cuando responde que actualmente no está interesada en salir con ningún hombre, aunque finalmente la mujer decide dejar de fingir para aclararle que solo le está tomando el pelo. Así que mientras nuestros protas siguen resolviendo sus pequeñas disputas matrimoniales, fuera del salón un grupo de muchachos se preguntan entre ellos si deberían interrumpirlos, hasta que los ancianos rejuvenecidos les propinan un pequeño susto. Luego el dúo de vejetes visita a su nieta Mino, la cual está vestida como criada para atender su propia cafetería escolar, pero al ver que el sitio se encuentra bastante vacío, el Dientes de Tiburón explica que los clientes prefieren visitar otro salón, en donde sirven ramen con la ayuda de un adulto tramposo. A pesar de que la nieta alegre logra llamar la atención de algunos muchachos, Shota lanza una indirecta cuando sugiere la idea de que un adulto ayude a traer señoritas al café, por lo cual nuestro granjero se ve acorralado al ver que no tiene manera de negarse. A los pocos minutos, los tramposos que sirven ramen descubren que el salón rival está acaparando la atención de varias ancianitas, ya que todas ellas se sienten atraídas por el guapo camarero que se ve muy bien usando un traje chapado a la antigua. Entonces el vejete rejuvenecido se gana el corazón de todas las clientas llamándolas señoritas, a pesar de su evidente edad avanzada, dejando muy orgullosa a Ine, que no siente nada de envidia ante la atención que su esposo recibe de otras damas. Al rato, la anciana rejuvenecida le enseña a su esposo una foto antigua, reconociendo a varios de los muchachos que estudiaron con ella, pero ante un comentario desafortunado, la mujer enseguida se disculpa, mientras él recuerda a su padre granjero prohibiéndole seguir estudiando en el colegio. De inmediato, Shoso aclara que no se arrepiente de las decisiones tomadas en su vida, ya que de haber seguido estudiando en la preparatoria, él nunca hubiera tenido la oportunidad de conocer a su querida esposa, remarcando que en el momento de la foto, ellos dos ya comenzaban a verse más seguido. Pero mientras la charla emotiva sigue adelante, en un momento Ine le advierte a su esposo que unos colegiales mequetrefes les están tomando fotos para ganarse likes en Instagram, por lo cual los granjeros se alejan quejándose de que las parejas ya no pueden tener privacidad como en los viejos tiempos. Más tarde, el apenado Shota intenta reunir fuerzas para invitar a salir a su crush, pero justo se encuentra ocupada con su rejuvenecida abuela, hasta que de repente nuestro prota aparece, notando que al muchacho le hace falta un pequeño empujón para conversar a solas con su nieta. De inmediato, Shoso entra al salón para llevarse a rastras a su esposa, con el fin de seguir recorriendo el festival cultural, así que luego de alejarse con ella, el vejete rejuvenecido le lanza un gesto cómplice al Dientes de Tiburón, para que entienda que ahora tiene el área despejada con Mino. Sin perder el tiempo, Shota se acerca a su crush con intenciones de confesarle algo, pero antes de que sepamos lo que está por decirle, de repente vemos al matrimonio de vejetes regresando a su granja, mientras su nieta y el Dientes de Tiburón permanecen en el colegio bailando alrededor de la fogata, volviendo a los extraños sueños con el reloj de arena. Ine reflexiona sobre lo extraño que se siente llevar un uniforme de colegiala después de tanto tiempo, aunque inesperadamente, la mujer se tropieza accidentalmente, provocando que una parte del reloj se rompa en miles de pedazos, por lo que al día siguiente, Shoso se despierta con su apariencia habitual de anciano, para después descubrir que su esposa tiene el cabello oscuro de nuevo, pero al parecer la mujer acaba de perder su memoria, ya que según sus palabras, ella no reconoce ninguno de los objetos de la casa. Como Ine se presenta ante el anciano con su apellido de soltera, nuestro viejo sabroso comienza a percatarse de que la memoria de su esposa acaba de rejuvenecer, como si le hubieran formateado el cerebro, mientras ella admite que tiene la sensación de encontrarse en un mundo futurista, así que luego de fijarse en su anillo de casada, que parece darle la razón al extraño anciano, la mujer sin recuerdos enseguida descubre que ella misma fue la que dio el primer paso para casarse con Shoso, por lo cual le termina pidiendo al viejo que intente seducirla como si fuera la primera vez. Como primer paso para conocer las maravillas del futuro, el viejo sabroso le enseña a su esposa con amnesia los milagros que se pueden obtener gracias a las arroceras, solo que el humilde almuerzo se trata de la sobra de días anteriores que no resultan del agrado de ella. A pesar de que
todavía se conserva la costumbre de agradecer antes de cada comida. Ine se asombra de los envases plásticos que contienen los condimentos, para luego sorprenderse de que el hombre de la casa se rebaje a lavar los platos. Bueno, él adquirió ese hábito por culpa de su padre autoritario. Entonces Shoso le explica que mientras ella actúa como la cocinera de la casa, él se encarga de la mayoría de las tareas, a la vez que los dos se cuidan y trabajan en equipo, para que la mujer sin memoria comprenda que ellos forman una pareja en la que ambos se esfuerzan por igual. Por lo tanto, la joven amnésica comienza a entender que forma parte de un feliz matrimonio que lleva décadas forjando su vínculo, además de maravillarse con el papel de plástico transparente, aunque al llegar la noche, ella no parece saber nada sobre el reloj de arena que le menciona al anciano. Al día siguiente, la mujer sin memoria se sorprende al ver que el viejo ahora es un joven sabroso con canas, mientras él descubre que su esposa no tuvo ningún sueño con el reloj de arena, hasta el punto de decepcionarse cuando ella ni siquiera lo reconoce con ese aspecto. De todos modos, la versión joven de Ine se compadece del tipo al verlo tan apenado, como si una parte de ella sintiera que él es su alma gemela, por lo que luego deciden mirar las fotos familiares y así conoce a su hijo Yoshiaki, acompañado de su esposa, y a la pequeña Mito, que viene a ser la nieta de ellos dos. Pero justo en ese momento, nuestros protagonistas oyen la voz de su nietecita acompañada de su padre, ya que justo están en el día que toca recibir visitas, por lo que la mujer sin memoria se ofrece a fingir que es la misma abuela de siempre, confiando en que en algún momento despertará su instinto materno. Apenas Mino nota que su abuelita tiene el cabello oscuro, ella comienza a actuar como la misma de siempre para no generar preocupación en su familia, aunque a la hora de conversar con su hijo, a la amnésica se le termina escapando una expresión poco habitual en los ancianos. De inmediato, Shoso se ve obligado a salvar la situación, explicando que la abuela aprendió a decir eso en el festival cultural, mientras ella decide darle la razón para que nadie descubra su secreto, logrando llamar la atención de Mino por utilizar un vocabulario juvenil, al mismo tiempo que la niña sigue hablando. La mujer sin memoria comienza a apreciar cierto parentesco con la chica, lo cual la impulsa a darle un cálido abrazo de abuela como acto instintivo, a pesar de que los hombres de la casa piensan que se está excediendo con el tiempo que llevan haciéndolo. A la hora de cocinar curry, la versión joven de Ine demuestra que no tiene idea de cómo cortar los vegetales, obligando a que su esposo le invente excusas a su hijo para que no se entrometa, aunque ella se justifica mencionando que esta es la primera vez que debe preparar comida. Entonces el vegeta rejuvenecido se acerca a ella para enseñarle cómo debe cortar los vegetales, a la vez que la amnésica comienza a tener sentimientos de nostalgia. La chica, al probar las sobras de comida preparada por sus propias manos, cree que ella aprendió a cocinar también pensando en alegrar a su esposo. De todos modos, la pequeña Mino se queja de que esta vez los trozos de papas están demasiado grandes, a pesar de que Shoso intenta disimular asegurándole que está exagerando un poco, solo porque su esposa sin memoria perdió el tiempo jugando con el pelador de vegetales. Por su lado, Yoshiaki recuerda que, a diferencia de sus bondadosos padres, los jefes de su trabajo son bastante estrictos, sumado a que él se encuentra estresado al saber que su empresa está a punto de quebrar, aunque sus viejos lo oyen pidiéndoles que no se preocupen por su futuro. A pesar de no tener ningún recuerdo de su experiencia como madre, la mujer amnésica habla con el tipo para aconsejarle que no es necesario sobreexigirse más de lo que puede su cuerpo, remarcando la importancia de tomarse algún descanso de vez en cuando, y así no acabará completamente desanimado. Mientras el hombre se muestra sorprendido por la sabiduría de su madre, la versión joven de Ine le explica que siempre puede contar con ellos cada vez que lo necesite, ya que él siempre será su hijo. Pero luego ella descubre que su retoño es un borracho infeliz, al igual que el padre del vejete rejuvenecido. En un momento, el ebrio Yoshiaki parece murmurar incoherencias cuando acusa a la mujer de no ser su verdadera madre, ya que el tipo comienza a sospechar de ella por algunos detalles que no le resultan familiares, a pesar de que su reciente discurso de consuelo sí es algo típico de su mamita. Al ver que el tipo comienza a cerrar los ojos, la mujer sin memoria le acaricia la cabeza para que duerma plácidamente, causando que el joven reviva recuerdos de su infancia, mientras ella descubre que no es tan fácil engañar el instinto de los hijos. Al día siguiente, Shoso lleva a su esposa amnésica al mismo sitio donde se declararon su amor, sin lograr que ella recuerde nada, por lo cual deciden recrear al pie de la letra su primera escena romántica, haciendo que la muchacha arrime tímidamente su mano al avergonzado vejete rejuvenecido, aunque el abuelo le asegura que de esa manera tuvieron su primera
acercamiento romántico. La joven amnésica lo acusa de estar mintiendo al considerar la situación como algo muy tonto, por lo que el viaje de regreso a casa termina siendo bastante incómodo para nuestros dos protagonistas. Un tiempo después, la mujer sin memoria visita el asilo de ancianos, donde se encuentra su hermana mayor, que lamentablemente no la recuerda por culpa de su senilidad, lo cual le lleva a plantearse que ya no cuenta con la ayuda de nadie que pueda ofrecerle consuelo. De inmediato, Ine observa que su esposo permanece a su lado en silencio, creyendo que de esa manera él intenta acompañarla en su dolor, así que ella se agarra de su ropa como una forma de sentirse apoyada, impidiendo que el pobre hombre pueda dirigirse al baño a hacer sus necesidades. Al ver que la anciana se encuentra delante de un piano sin hacer nada, la joven amnésica recuerda que su hermana mayor le encantaba tocar música, por lo que ella decide sentarse a su lado para comenzar a tocar una pieza de Beethoven que solían interpretar juntas de pequeñas. Entonces la abuela sin recuerdos continúa tocando la melodía favorita de ellas dos, creyendo que nunca tendría la oportunidad de hablar con su querida familiar, hasta que, por obra de un milagro, la anciana comienza a moverse para acompañarla con su interpretación, gracias a los recuerdos despertados con la música. Así que, para la gran sorpresa de todos los presentes, la mujer que casi nunca hacía nada comienza a tararear una canción, mientras la joven siente nostalgia recordando sus felices años de la infancia, soltando una lágrima de la emoción cuando su hermana la felicita por su manera de tocar el piano. Mientras la emotiva escena entre las hermanas pianistas sigue adelante, Joshua y la enfermera solo se dedican a llorar conmovidos sin atreverse a interrumpirlas, a pesar de que ya llevan más de una hora tocando música. Unas semanas después, la versión joven de Ine se encuentra sola en la casa, pensando que ya lleva demasiado tiempo sin recuperar sus recuerdos, además de preocuparse por no sentirse atraída hacia su joven esposo, que se comporta como un anciano dormilón, sumado a que tampoco es buen cocinero, aunque la mujer sin memoria ya sabe lo más básico para valerse por su cuenta en ese mundo futurista. Al mismo tiempo, también comienza a sentirse inquieta cada vez que su esposo no se encuentra con ella, lo cual hace percatarse de que ella necesita su compañía para sentirse mucho mejor, por lo que luego de recordar a su esposo prometiéndole que nunca la dejará sola, el reloj de arena que simboliza su tiempo vital vuelve a repararse mágicamente, para luego revivir sus años de juventud cuando ella comenzó a verse con el hombre de su vida, pese a las advertencias de su tirano padre. De todos modos, el joven Shoso dio su mejor esfuerzo para que lo dejen permanecer juntos, luego de pelearse con su maldito padre, además de recordar la vez que ella cayó gravemente enferma, mientras su galán le prometía seguir a su lado sin importar cuántas adversidades se crucen por el camino, recordando que el vejete siempre se esforzó en cumplirle esa promesa durante las numerosas décadas que permanecieron juntos. La abuela Ine vuelve a ser la misma de siempre, justo en el momento indicado para recibir a su esposo con un sentido abrazo, mientras él le da la bienvenida de nuevo. Unos días después, nuestros rejuvenecidos protagonistas planean un viaje a Tokio. Quieren tener su soñada luna de miel, por lo que el dientes de tiburón de Shota sugiere la idea de utilizar el tren bala, el cual tarda solamente 3 horas en llegar, causando un gran asombro en los dos vejetes. Aunque el chico no se cree capaz de realizar la tarea de guía turístico, su crush Mino le suplica que ayude a sus abuelitos, que no tienen ninguna idea de cómo moverse en la gran ciudad, siendo la única opción disponible para hacer ese trabajo. Al ver que el muchacho se resiste a la idea, la chica se ofrece a acompañarlo, recibiendo la aprobación de sus abuelitos. Pero como el dientes de tiburón se sigue haciendo el difícil, Yo solo convence al comentarle en secreto que esa puede ser su gran oportunidad de conquistar a su nieta, por lo que ahora solo resta obtener el permiso del abuelo de Shota, quien al principio se niega a apoyar la idea, pero al conocer a la hermosa chica que viajará junto a su nieto, el anciano termina cambiando de parecer, al creerse que ella se trata de su prometida. Antes de emprender el largo viaje, Ine decide pasar por la tienda para comprar unos dulces ofrecidos por una vieja conocida, notando que no queda mucho tiempo para que su negocio entre en bancarrota, al igual que el resto de los puestos. Sin embargo, la abuela rejuvenecida no quiere aceptar la idea de que el tiempo los haga desaparecer, por lo que la tienda de la anciana de repente comienza a recibir numerosos clientes, sin sospechar que todo se debe a la ayuda de una atractiva jovencita que actúa como promotora publicitaria. Resulta que hace unos 60 años atrás, un jovencito Shoso despedía a un viejo conocido que partía hacia Tokio, siendo que él nunca se vio tentado a probar mejor suerte en la ciudad capital, hasta que la voz de su esposa lo termina trayendo de vuelta a la realidad para avisarle que ya están en la estación del tren. Dentro de ese sitio, Yoshiaki le decía a su hija que tenga un buen viaje, además de advertirle al dientes de tiburón que proteja con su vida a la chica, a la vez que nuestros protagonistas conversan sobre la ansiedad que sienten por salir de su región natal por primera vez. Así que luego de recibir la invitación de su esposa,
el viejo sabroso se sube al tren con ella, hasta que los chicos le advierten justo a tiempo, que casi se dirigen hacia la otra orilla del país, evitando que ellos se pierdan para siempre por un pequeño descuido. Una vez en pleno viaje, nuestros protas se asombran de la rapidez con la que se mueve el famoso tren bala, mientras Shota les avisa que el monte Fuji no forma parte del recorrido, a la vez que la chica descubre que sus abuelos no tienen su apariencia juvenil por haberse comprado boletos con descuentos para la tercera edad. En un momento los ancianos deciden tomar una siesta, hasta que los chicos le advierten que ya se van acercando a su destino, por lo que el feliz matrimonio despierta con una apariencia juvenil de nuevo, causando que el dientes de tiburón apenas pueda comprender lo que está viendo. Mientras Shota se reúne con su abuela materna, Mino y sus abuelos visitan a su tía Akemi, quien justo se encuentra conversando con su hermano, ocultándole que tiene problemas de salud, lo cual la lleva a recordar sus años de niñez, cuando su madre Ine le ofreció arroz cada vez que se enfermaba. Todavía pensando en sus recuerdos, la mujer apenas se percata de que la abuela se ve diferente, creyendo que solo es una alucinación por la fiebre, hasta que por fin se sobresalta del susto al darse cuenta de que de verdad algo raro está pasando, para luego recibir una explicación sobre la manzana dorada. Ahora que todo se encuentra aclarado, nuestros protagonistas le explican a su hija que estuvieron de paseo por Tokio, donde se cruzaron con unas colegialas que les pidieron tomarse una selfie con ellos, además de hablar sobre sus 3 hijos, de los cuales 2 ya cuentan con su propia familia. Justo cuando Akemi le comenta a su madre que el viejo rejuvenecido se parece a su hijo mayor, en ese momento el susodicho hombre termina apareciendo acompañado de su familia, permitiendo que Shoso conozca a su bisnieto, el cual se asusta creyendo que su viejo cuenta con un impostor canoso. Al día siguiente, luego de explicarle toda la historia a la familia de Akemi, Mino y su compañero se encuentran turisteando por la ciudad, a la vez que sus abuelos visitan un paseo comercial pensando exclusivamente para ancianos, en donde el viejo sabroso decide entrar a una tienda de fajas. Entonces el abuelo termina entrando al sitio para buscar alguna que se adapte a su cuerpo, sorprendiendo al vendedor, que no puede creer la juventud de su cliente, para luego sugerirle que se compre algo de ropa en la tienda que tienen justo al lado. Así que cuando Ine termina regresando, enseguida se encuentra con una turba de señores babeándose por lo bien que se ve su esposo actuando como modelo publicitario, a cambio de recibir unas cuantas fajas gratis que el viejo sabroso siempre lleva consigo. Un tiempo después, los 2 ancianos, a la vez que los chicos terminan llegando a un restaurante en donde Shoso tiene reservada una mesa, ya que él desea que su esposa se dé el gusto de probar un helado, para enternecerse por lo feliz que se ve el amor de su vida disfrutando de su agasajo. Apenas la abuela prueba una pequeña cucharita, enseguida se porta como una glotona hasta el punto de vaciar completamente la taza, admitiendo que su esposo acertó al ofrecerle un agasajo tan delicioso, mientras él se termina conformando con una taza de té junto a un postre de gelatina. Al rato Mino lleva a sus abuelitos a una cabina fotográfica, quiere obtener un recuerdo imborrable, solo que ellos terminan posando como si estuvieran tramitando un pasaporte, por lo cual ella arrastra al dientes de tiburón para enseñarles cómo deben tomarse una selfie más memorable. Una vez que nuestros protagonistas vuelven a intentarlo, enseguida cubren la fotografía de varios dibujos, intentando seguir el ejemplo de su nieta, la cual descubre que sus abuelos no tienen mucho sentido artístico, aunque eso no les impide que todos se tomen una selfie estilo felices los 4. Al regresar a la casa de su hija, el viejo sabroso se acerca a su bisnieto para obsequiarle los trompos que él había pedido, pero el chiquillo se lleva una decepción al ver que solo se tratan de unas antigüedades, por lo que el padre del niño termina enseñando que él deseaba unos coloridos blades. Para intentar reanimar al pequeño, Shoso lo reta a competir contra sus trompos de la prehistoria, prometiéndole que le comprará unos blades si es que logra vencerlo, a pesar de que el muchacho, que es su nieto, le advierte que eso no parece una buena idea. Pero a la hora de lanzar los trompos a la arena de combate, el abuelo se excede de fuerza por culpa de su brazo mamado de Popeye, provocando que el niño llore por perder contra un vejestorio, el cual se ve obligado a obsequiarle los dichosos blades a su bisnieto para que deje de llorar. Más tarde en la noche, a la vez que los hombres de la casa duermen plácidamente, Ine ayuda a su hija con el lavado de los platos, hasta que en un momento la mujer decide admitir que se arrepiente de nunca hablar con ella, lo cual la deja preocupada al desconocer su estado de salud. De inmediato, Akemi comienza a llorar por la culpa. Ha sido tan descuidada y desatendió a su madre. Se apoya en el regazo de ella buscando consuelo, mientras la abuela le acaricia el cabello, tal como ocurría en su infancia, para dejarle en claro que nunca dejará de ser su hija, pase lo que pase. Por otro lado, la amargada Shori se percata bastante tarde de que sus abuelos se encuentran de viaje, recordando que tiene otros métodos para entrar a su casa, en donde la chica comienza a sentir cierta nostalgia por los 2
ancianitos que siempre fueron tan amables con ella. A pesar de que el plan de la muchacha se trata de estudiar en un lugar tranquilo para que nadie la moleste, al final no puede concentrarse por el temor que le despierta pensar que algún día sus abuelos se irán al otro mundo, a la vez que ella ya será una adulta con su propia familia. Finalmente, Yori termina admitiendo que en el fondo es una chica sensible cuando se encuentra sola sin que nadie la observe, al entristecerse pensando que echará mucho de menos a sus abuelitos, los cuales justo terminan recibiendo los lamentos de su nieta por medio de una conexión telepática. Al día siguiente, nuestros protas se topan con un sujeto que trabaja para una productora de televisión, mientras ellos creen que se trata de un reclutador, de los cuales Shota les advirtió que mejor lo rechacen, aunque Shoso prefiere regañar al tipo por haberse percatado tarde del atractivo de su esposa. Entonces el sujeto intenta tranquilizarlo, halagándolo por su buena presencia, logrando que el abuelo abandone sus ánimos de pelear, a diferencia de Ine, que también lo regaña por tardar en darse cuenta de algo tan obvio, remarcando que su esposo además es una persona bella por dentro. Una vez a bordo del tren bala, el dientes de tiburón descubre que los ancianos se quitaron de encima al tipo, revelándole que en realidad tienen 80 años, luego de provocarle un sentimiento de vergüenza ajena, al explicarle que se ven de esa manera por el exceso de maquillaje rejuvenecedor. La siguiente parada del viaje se trata de la ciudad costera de Atami, donde los abuelitos podrán tener la oportunidad de conocer la playa, pero primero deberán acomodarse en su lujoso hotel tradicional, que cuenta con saunas al aire libre, lo cual hace que Shoso le insista a su esposa a darse un baño ahora mismo. No obstante, Ine se dedica a ignorar al viejo pervertido delante de la vista de los chicos, por lo que luego le susurra que es mejor esperar al anochecer para que pueda salirse con la suya, provocando que el viejo pervertido se vea obligado a darse un baño bien frío para alejar los malos pensamientos. A la hora de llenarse la tripa, nuestros protas no pueden disimular la sorpresa por la variedad de platillos, en especial el viejo sabroso, así que a la hora de degustar la comida, los ancianitos terminan llorando por la alegría de disfrutar una cena digna de reyes. En eso la abuela le ofrece a su esposo una copa de sake para celebrar la ocasión tan especial, mientras él le pide perdón a su oxidado hígado por obligarlo a darle trabajo extra, a la vez que Shota se siente culpable por causar que los ancianos deban dormir separados por su presencia. Entonces Mino lo tranquiliza recordándole que, gracias a su ayuda, ella pudo caminar por una multitud de gente sin problemas, sumado a que Ine lo felicita por ser un buen guía turístico, hasta que el abuelo solicita atención a los jóvenes para que lo acompañen con un brindis. Sin perder el tiempo, el vejete rejuvenecido les enseña cómo deben beber para cumplir un viejo ritual tradicional, sin que los chicos entiendan cuál es el sentido de hacer eso, al tratarse de un secreto que solo los ancianos comprenden, dejando que los jóvenes se queden con el misterio. Cuando llega la hora de dormir, Shota se sonroja de la sorpresa al no poder creer que compartirá habitación junto a su crush, ya que hace unos minutos la misma chica le exigió dormir bajo el mismo techo para que sus abuelitos descansen juntos en su luna de miel. Luego de pensar en cómo reaccionará el padre de Mino al descubrir que están durmiendo juntos, los chicos se preguntan cómo la estarán pasando los ancianos, ignorando que el viejo sabroso está desmayado por alcohol, además de imaginarlos trayendo un bebé a pesar de su avanzada edad. Para divertirse un rato, la chica le pide a su compa que comience a tratarla como su abuela, haciendo que Shota imite al anciano hablando con su esposa, mientras ella se hace pasar por Ine, entablando una divertida conversación en la que fingen ser la pareja de ancianos. Enseguida la muchacha le comenta al dientes de tiburón que le gusta oír a sus abuelos nombrándose por su primer nombre, por lo que el chico la termina llamando Mino, para la gran sorpresa de ella, causando que se terminen dando las buenas noches antes de caer en más confusiones. Por otro lado, la abuela oye que su esposo se sigue portando como un viejo pervertido mientras duerme, regañándolo en silencio por insistirle tomar un baño durante todo el día, a pesar de que ahora descansa plácidamente al igual que la bella durmiente. Pero lo que la anciana no sabe es que el pícaro de Shoso está soñando que ellos dos se encuentran en las aguas termales, con su esposa ofreciéndole acercar a acariciar su par de amigas rejuvenecidas, lo cual causa que él sin querer termine volteando su reloj de arena de la vitalidad por culpa de ese accidente. Al día siguiente, Ine despierta a su esposo para preguntarle si le parece una buena idea ir a la playa con su aspecto de vejestorio, por lo que él intenta excusarse narrando su sueño en el que confundió sus pechos con las curvas del reloj de arena. Una vez que nuestros protas se encuentran frente al mar, la abuela se roba todas las miradas a pesar de llevar un traje de baño poco revelador, pero su esposo tampoco se queda atrás, con su físico atlético que intimida a los babosos que pretenden acercarse a la vieja sabrosa. Sin perder el tiempo, el vejete mamado reta a Shota a una carrera hasta el faro, prometiendo entregarle la mano de su nieta si logra vencerlo, a la vez que la anciana rejuvenecida elogia a Mino por haber heredado sus genes de modelo.
De repente los muchachos se distraen observando una carrera protagonizada por un viejo calvo que parece un veloz pez volador por su forma de nadar, por lo que él termina llegando a la meta antes que el dientes de tiburón, para burlarse del perdedor por estar fuera de forma a pesar de su edad. Mientras los chicos se encuentran jugando en la playa, Yoso le pide a su esposa que use el bikini que acaba de comprarle, pero ella le dice que no es un atuendo indicado para alguien de su edad, mientras el viejo pervertido intenta convencerla de lo contrario, hasta que rápidamente termina arrepintiéndose de la idea, luego de ver que todos los varones que están en la playa se ven felices presumiendo el físico de sus novias. El viejo sabroso llora implorando para poder hacer lo mismo, pero ella le dice que después de haber caído enferma, el hecho de estar en ese sitio con su compañía ya es motivo suficiente para sentirse feliz. Sin embargo, a la hora de darse una ducha para removerse la arena de los pies, Ine decide probar cómo se ve usando el bikini, aprovechando que nadie puede observarla, para terminar afirmando que una mujer chapada a la antigua como ella nunca se atrevería a enseñar tanta piel en público, a pesar de las súplicas de su esposo para verla con un traje de baño más revelador. La abuela le pide que mejor se vaya olvidando de la idea, ya que a ella le da mucha pena que otros hombres la vean exhibiendo tanto su cuerpo rejuvenecido. Por su lado, Shota se acerca a su crush con unos refrescos viéndola distraída en su celular, pero cuando él le pregunta qué la tiene tan preocupada, la chica se lo quita de encima mencionando que solo está revisando TikTok para ocultarle que el ritual con el sake se trata de una ceremonia tradicional previa al matrimonio. Más tarde, de regreso en el hotel, Mino y su compa intentan entretenerse practicando con el tenis de mesa, hasta que su falta de entrenamiento los obliga a dejar el juego rápidamente, haciendo que la chica invite a sus abuelos a intentarlo en lugar de ellos. Para la gran sorpresa de los chicos y de varios huéspedes del hotel, los ancianos resultan ser unos maestros de ese deporte, contando con la destreza suficiente para arrojar la bola bien cerca de donde se encuentra cada uno, esto sin necesidad de moverse para poder golpearla, a la vez que los sorprendidos espectadores se maravillan por la pareja de canosos que parecen campeones olímpicos de tenis de mesa. Nuestros protagonistas siguen adelante intercambiando pelotazos durante varios minutos, aunque los chicos comienzan a aburrirse de siempre lo mismo. Para quitarse el sudor causado por tanto esfuerzo físico, la pareja de ancianos decide tomarse un cálido baño termal, sin importar que Shoso se encuentra con su aspecto de vejestorio mamado, ya que ella no siente vergüenza ahora que se encuentran completamente solos. Antes de que el viejo sabroso diga algo, Ine le pide que recuerde el primer día que recuperaron su apariencia juvenil, cuando se juraron disfrutar de su luna de miel, hasta que la abuela se ríe imaginando cómo se vería en esa situación si ella también regresara a su edad de anciana. De todos modos, los viejitos se terminan riendo de ellos mismos, al imaginarse como un par de vegetales secos cocinándose en una sopa caliente, causando que el abuelo le suplique en voz baja al cielo que le permita seguir disfrutando de su feliz matrimonio por mucho tiempo más. Al día siguiente, nuestros protagonistas visitan un templo antiguo, donde Shoso revisa las tablas de los deseos hasta que se aleja rápidamente al ver la llegada de su esposa, mientras los chicos deciden escribir el suyo propio, con Shota pidiendo ayuda para convertirse en jugador profesional de fútbol. Por su lado, Mino decide pedir buenas notas en el colegio, ocultando que su verdadero deseo es regresar a Atami junto al chico que le gusta, a la vez que Ine investiga el deseo de su esposo, hasta descubrir que solo está pidiendo salud y prosperidad para la familia. Pero gracias a su sexto sentido, la abuela averigua que el anciano en realidad había pedido otro deseo, justo cuando su nieta la distrae, ya que la anciana acaba de descubrir que el viejo sabroso pidió volver a casarse con su esposa cuando reencarne en otra vida. Al rato, nuestros protagonistas visitan un enorme árbol que tiene más de 2000 años, para que Mino comente la vieja leyenda, según la cual las personas que dan una vuelta alrededor del tronco reciben un año más de vida, provocando que sus abuelos se apresuren a obtener esa recompensa. A diferencia de los ancianos que no temen llegar a los 180 años de vida, Shota no se encuentra muy preocupado por su salud, por lo que la chica le comenta que pueden aprovechar a pedir otro deseo, invitándolo a que caminen juntos alrededor del árbol, como una sutil indirecta. Así que mientras el dientes de tiburón piensa en su cabeza que le gustaría regresar a esa ciudad, pero ya de novio con su crush, ella comienza a rozarle la mano bajo la atenta vigilancia de sus abuelos, que desean verlos como una pareja feliz, aunque la timidez del muchacho les termina arruinando sus planes. En un momento, Mino recuerda la conversación que tuvo la noche anterior con su compa, cuando hablaron de sus proyectos para el futuro, pero a diferencia de él que planea convertirse en futbolista, ella no parece tener ningún sueño en particular. Luego de ver que el dientes de tiburón se terminó durmiendo rápidamente, la chica comenzó a pensar en lo felices que se ven sus abuelos trabajando en el campo, a pesar de verse como algo complicado, para luego ofrecerle un beso de las buenas noches
noches a su compa, sin que él se haya enterado. Al día siguiente, Shota conversa con el viejo sabroso por su decisión de verse como un jovencito, notando que su crush no deja de mirarlo por algún motivo, mientras ignora que ella le dedicó un obsequio especial durante la noche anterior. Resulta que varios años atrás, cuando nació el primer hijo del feliz matrimonio, Yoso descubrió que su viejo tenía varias deudas sin pagar, lo cual obligó a prometerle a su esposa que algún día la llevaría de luna de miel cuando consigan el dinero suficiente, por lo que ahora en el presente, la anciana Ine se siente agradecida de que su esposo haya cumplido la promesa, a pesar de haberse tardado muchos años, atreviéndose a ofrecerle un bonito gesto de agradecimiento, sin permitir que nadie lo note. Dale a me gusta, comenta y comparte para resumir los siguientes capítulos.